Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 3 de la asignatura Estructura Organizacional. El día de hoy estaremos desarrollando la sesión sincrónica, que en este caso corresponde al módulo número 2, Diseño Organizacional y Modelos Estructurales. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha venido acompañando en el desarrollo de esta asignatura, ¿vale? Como primer elemento, pues aclaro que el objetivo que tenemos dentro de esta sesión sincrónica es aclarar algunos conceptos que están asociados a lo que es el diseño organizacional y los modelos estructurales, ¿vale? Em, para dar alcance a este objetivo que está acá propuesto, tenemos presupuestado, en primer lugar, realizar una breve introducción al módulo número 1 de la asignatura. Luego de esto vamos a hablar de qué se trata eso de diseño organizacional, vamos a hablar de las dimensiones primarias, organizativas y los principios del diseño organizacional. Luego de esto vamos a hablar de los modelos estructurales, donde vamos a abordar el modelo autocrático, el modelo de custodia y finalmente los modelos de apoyo colegial. Por último, vamos a hablar un poco, muy poco, sobre lo que es el ciclo de vida en las organizaciones. Si no me equivoco, ustedes deben desarrollar una actividad que está precisamente asociada con esto que les estoy comentando acá, ¿vale? Entonces, como introducción a nuestro módulo número 2, este módulo número 2 se denomina diseño organizacional y tiene como competencias que ustedes puedan aplicar los criterios pertinentes para la definición de los diseños organizacionales más efectivos de acuerdo a los requerimientos y a las políticas organizacionales. Y también busca que ustedes puedan identificar los elementos que conforman el concepto de cultura organizacional y comprender su relación con la estructura organizacional para desarrollar análisis y gestión de acuerdo a las características de cada organización. Para este módulo número 2, nosotros tenemos presupuestado desarrollar eh, tres actividades. Este plan de formación que está acá es el anterior. Entonces voy a dirigirme a la pestaña módulos y vamos a observar aquí dentro del plan de formación y cronograma de actividades cuáles son los espacios de desarrollo y de presentación de cada una de las tareas, ¿vale? Entonces, para el módulo número 2, como lo digo, tenemos presupuestado el desarrollo de tres actividades. Cada una de esas actividades tiene un peso porcentual del 20% presupuestado para que ustedes lo desarrollen, lo realicen, ¿vale? La actividad número 3, que se denomina Foro Diseño Organizacional, es una actividad que permanecerá habilitada desde las 8 de la mañana del 11 de octubre y cerrará a las 8 de la mañana del siguiente lunes, que es el 18 de octubre, ¿vale? Esa es la fecha límite para que ustedes realicen su presentación o su participación, ¿vale? Inmediatamente a las 8 de la mañana de ese 18 de octubre se habilitará la actividad número 4, tarea ciclo de vida en las organizaciones, actividad que cerrará a las 8 de la mañana del día lunes 25 de octubre, ¿vale? Una vez cierre esa actividad número 4, se habilitará la última actividad, que es la evaluación final del curso, actividad que cerrará a las 11:59 p.m. del día domingo 7 de noviembre, ¿vale? Esa es la fecha límite de presentación de esa actividad. Les recuerdo nuevamente un criterio que les he mencionado con anticipación en las anteriores sesiones sincrónicas y es que coincide el cierre de esa actividad número 5 coincide con la fecha de cierre del aula, ¿vale? Elemento importante, por favor, traten de anticiparse a el cierre de esta actividad. Siempre les menciono que traten de encontrar los espacios, los tiempos que sean oportunos para el desarrollo de sus actividades, que no esperen hasta el último momento para presentarlas, pero particularmente con esta actividad número 5, traten de realizar la presentación de sus entregas en los primeros días, es decir, el 25, 26, 27 de octubre, y no esperar hasta los primeros días de noviembre o hasta esa fecha límite para realizar la presentación.
ya que si eso sucede, si dejamos para el último día el ejercicio, puede que ese último día se presente alguna novedad, como por ejemplo la caída del servicio de Internet, la caída del servicio de energía eléctrica, el bloqueo del computador, bueno, cualquier tipo de circunstancia de último instante que los lleve sencillamente a que ustedes no puedan presentar su actividad como lo desean, como lo esperan, ¿bien? Entonces, por eso es que les realizo esta recomendación, que, que traten de anticiparse, traten de realizar la presentación de esa evaluación final los primeros días de su habilitación, es decir, 25, 26, 27 de octubre, ¿vale? Lo digo porque creo que esto se los comenté en la sesión de bienvenida. Casos se han presentado, he tenido casos de estudiantes que pues han esperado por X y Y motivo al último día y ese último día pues algo sale mal. Como les digo, se va el internet, por ejemplo, se cae el internet y, y pues sencillamente quienes no presenten esta actividad en este tiempo, pues el curso cerrará el 7 de noviembre. Para el 8 de noviembre yo ya no estoy habilitado a realizar ningún tipo de modificación dentro de la plataforma, ¿vale? Bueno, ¿qué deben desarrollarse en esas actividades? Vamos a observarlas puntualmente lo que son las actividades 3 y 4, porque la 5 es una sencilla evaluación de los conceptos vistos en todo el curso. ¿Qué debe desarrollarse? Van a realizar un blog en grupos de 3 estudiosos sobre las etapas y los elementos del proceso de diseño organizacional y de los modelos estructurales, ¿vale? Por favor, al momento de compartir el blog, asegúrense que está público, que cualquier persona lo puede observar, ¿sí? Porque si el blog que ustedes crean no se encuentra visible, está protegido, pues yo tengo que asignarle la calificación como si no hubiesen entregado nada, ¿sí? Tengo que asignar un 0. Entonces, antes de cargarlo, por favor, asegúrense que está público, ¿sí? Ese documento, ¿vale? Por favor, mencionar los compañeros con quienes trabajan. Y recuerden, cada uno de los estudiosos que hace parte del equipo de trabajo debe cargar su entrega dentro de la plataforma. No basta con que un solo miembro del grupo cargue y mencione a sus demás compañeros, sino que todos los miembros del grupo deben subir su entrega. ¿Cómo realizan la entrega en este caso de esta actividad? Bueno, acá no me va a permitir visualizarla porque en este momento se encuentra bloqueada, pero acá debería aparecer en la parte superior derecha, por aquí, empezar tarea. Ahí debería aparecer esa opción o comentar en el foro, debería aparecer acá como está, en la respuesta, perdón. Acá se aparece la opción. Ustedes acá pueden adjuntar o mencionar el link, compartirlo y listo, lo comparten, ¿vale? Entonces recuerden por favor que esta calificación va a depender de algunos criterios. Uno, la coherencia, la calidad del contenido, el uso adecuado de los recursos, la citación y referenciación de normas APA, ¿vale? Y como lo menciono con anterioridad, estudiante que no entregue, pese a que sus compañeros sí lo hayan cargado, la plataforma solamente me va a permitir asignarle la calificación de 0. Entonces, por favor, todos los miembros del grupo de trabajo deben cargar su entrega en la plataforma, ¿vale? Eso respecto a la actividad número 3. La actividad número 4 está asociada al ciclo de vida de las organizaciones, ¿vale? Esta es una actividad de carácter individual. Debes realizar una presentación gráfica, un ideograma, un mapa mental, una infografía, en la cual expliques lo que es el ciclo de vida en las organizaciones, ¿vale? Al finalizar esta sesión sincrónica voy a hablar un poco al respecto, porque yo espero que no me realicen una presentación mencionando lo que comúnmente se conoce como el ciclo de vida de los productos, es decir, eh, nacimiento, crecimiento, madurez y muerte. Esas 4 actividades, no, sino todas aquellas que están involucradas y que dependiendo de la dinámica que aporte la organización van a tener un curso o un flujo de actividades totalmente distinto, ¿vale? Listo. Vamos a iniciar rápidamente entonces las temáticas que tenemos presupuestadas para desarrollar el día de hoy. Yo les aclaro nuevamente que pues esta sesión sincrónica eh, tuvo que desarrollarse en este espacio de 5 a 6 de la tarde, inclusive de 5 a 5 y 50 tengo que finalizarla porque tengo una siguiente clase de 6 a 7 de la noche. Reajustada debido a las indicaciones de la universidad que tenemos que desarrollar los encuentros sincrónicos de manera presencial en las ubicaciones de la universidad y no
en nuestro hogar como lo veníamos desarrollando muchos profesores virtuales, ¿no? Entonces, de acuerdo al horario que maneja esta sede, que es la sede virtual de Cajicá, debemos ajustarnos a esos espacios, ¿vale? Dejando esa aclaración importante lista, les hablo sobre lo que es el diseño organizacional. El diseño organizacional es un proceso que desarrolla la organización para que los gerentes de las compañías, los gerentes, los directivos de esas organizaciones puedan tomar decisiones que abarquen el funcionamiento en pleno de dicha organización y no por allí que implementen, desarrollen una estrategia, desarrollen una acción y esa acción se quede solamente en aquellos que están cerca de su mando, no, sino que realmente esa implementación de cualquier acción, de cualquier alternativa, de cualquier actividad, se despliegue a lo largo y a lo ancho de la organización. Para esto, nosotros necesitamos que los diferentes apartados, los diferentes elementos, los diferentes esquemas que componen a esta organización se encuentren articulados, ¿sí? Se encuentren relacionados unos con otros, para que todo esto funcione como un sistema, como una estructura, ¿vale? ¿Qué es ese concepto de estructura? Pues sencillamente que unos elementos están relacionados unos con otros, ¿sí? Y dependen unos de otros en cuanto a su funcionamiento. Lo que significa que en el momento en que se llegue a presentar alguna mutación, algún cambio, ¿sí?, dentro de ese sistema, dentro de esa estructura, esto significa que va a repercutir en el estado o en la dinámica de los demás elementos que componen la estructura. Por ejemplo, cuando hablamos de la estructura económica de un país, eso significa que todos los elementos que hacen parte de la economía del país están relacionados unos con otros y que una mutación en alguno de ellos va a repercutir en los demás, por pequeño que sea. Vamos a ver un caso macro, por ejemplo, el precio del petróleo. Entonces, cuando hay precios o ajustes, perdón, en los precios del petróleo, directamente hay un implicado, que son los productos combustibles, ¿no? Entonces lo primero que se nos viene a la cabeza es, hay un aumento en el precio del combustible y ya. Pues esa mutación, ese impacto repercute directamente en los demás elementos que hacen parte de la estructura, ¿sí? Entonces, ese cambio en el precio del combustible significa que ahora, por ejemplo, las personas que transportan, los transportistas, ahora van a tener que pagar más por ese combustible que necesitan para realizar su actividad. Entonces ese transportista ahora le va a tener que cobrar más dinero a quien está solicitando, adquiriendo ese servicio de transporte, que muy seguramente, por ejemplo, sea un servicio para transportar alimento y comercializarlo del campo a la ciudad. Entonces ahora la persona que está pagando por ese servicio va a tener que cobrar más por cada uno de esos productos que va a vender. Y la persona del común va a tener que comprar cada producto un poquito más caro. Entonces vemos como cada uno de estos elementos está interrelacionado unos con otros, ¿no? Y ese cambio no solamente repercutió en la mutación, en el cambio de un elemento de la estructura, sino que al cambiar uno de esos elementos de la estructura, inmediatamente muta o hace que cambien los demás, ¿vale? Entonces, dentro de este ejercicio de diseño organizacional, nosotros podemos identificar unos conceptos desarrollados como dimensiones primarias, otros como dimensiones organizativas o también conocidas como las variables del diseño básico, y otros como los principios de diseño organizacional, ¿vale? Estos son metodologías que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, de los años, ¿vale? Metodologías clásicas. Y al igual que las metodologías de administración de empresas, vamos a poder evidenciar cómo algunas se basan en otras, si se puede denominar de esa forma. O en otras palabras, eh, realmente las teorías administrativas, o por ejemplo estas metodologías del diseño de las organizaciones, no han sido creadas desde cero, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona quiere desarrollar una actividad, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se me ocurre que yo quiero crear una empresa que realice bicicletas, pues no voy a inventar la rueda, ¿no? La rueda ya está inventada. Lo mismo sucede con estas metodologías de trabajo.
Se parte de lo que ya está creado para dar un plus, para dar algo adicional. Entonces acá nosotros vamos a encontrar algo muy similar con lo que sucedió, por ejemplo, con las teorías clásicas administrativas. Y es que por allá los primeros científicos que las estudiaron, el primero planteó unos principios, el segundo pues partió de esos principios creados, no llegó a romper eso, a romper ese esquema mental ya creado y a reinventar todo, a poner todo de pies a cabeza, no, sino que partió de lo que ya se había descubierto, de lo que ya estaba científicamente comprobado y dio un paso más adelante. Y lo mismo sucedió con el siguiente que llegó. Tomó eso y dio otro paso más adelante. Entonces vamos a darnos cuenta cómo acá estas diferentes variables se relacionan unas con otras, o pareciese que se repiten en muchas ocasiones algunos elementos que ya se han dicho, pero realmente se trata de eso, de una evolución que ha tenido en la historia la definición de estas dimensiones, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar por el primero de ellos. Se trata de las dimensiones primarias. Dentro de estas dimensiones primarias nosotros encontramos en primer lugar la especialización, y quienes han desarrollado eh, en algún momento algún eh, criterio asociado. eh, Permítame un minuto, por favor. Bien, perdón. La especialización, al igual que los principios clásicos de la administración, está muy relacionado con la división del trabajo. Y es que el principio básico de la administración se dio a partir de ello. Cuando por allá Taylor, Weber, Fayol, ellos siempre fueron reiterativos, perdón, en este criterio, en la especialización. Identificaron que cuando a un trabajador se le indica puntualmente cuáles son unas actividades puntuales que debe desarrollar, sencillas, claras, el trabajador al empezar a repetir esa actividad constantemente, cada vez iba a obtener mejores resultados, hasta llegar al punto óptimo, ¿sí?, de funcionamiento, hasta llegar el momento en el cual no cometería errores, iba a ser el número más óptimo de productividad, ¿vale? Entonces se identificó en esa división del trabajo como un principio fundamental y un principio básico de la administración, ¿vale? Entonces, esa es la primera dimensión primaria, la especialización, la división del trabajo en actividades puntuales, sencillas y específicas que un trabajador debe ejecutar. Segundo principio, segunda dimensión, la estandarización. ¿Y de qué se trata la estandarización? De la definición puntual de actividades. Esta estandarización está también muy asociada a los principios de la administración. Cuando ustedes verifiquen por allá los primeros 4 principios que estableció Taylor, él definía que lo primero que debería desarrollarse era por parte del administrador una investigación de la forma como debería desarrollarse un trabajo, la manera como debía definirse el paso a paso de una actividad. Esa investigación el administrador la realizaba por medio de una investigación científica. Por eso eran los principios de la administración científica. Luego de que ese administrador identificara la manera o la mejor forma de desarrollar ese trabajo, pues procedía a explicárselo al operador, ¿sí? Le indicaba cuáles eran las actividades a desarrollar, qué era lo que debería ejecutar, cuál era el paso a paso para poder conseguir unos resultados específicos. La normalización está muy asociada a esa actividad, a esa estandarización. Busca sencillamente que se defina de manera clara, con algún respaldo, cuáles son las actividades que buscan desarrollarse para alcanzar unos resultados específicos. Ese concepto de estandarización, incluso hoy en día nosotros lo encontramos dentro de la dinámica organizacional, ¿no? Un ejercicio que se desarrolla dentro de la dinámica de reingeniería de procesos en las empresas es precisamente la estandarización de procesos, ¿no? Definir cuáles son, por ejemplo, los insumos o las entradas de los procesos,
cuáles son las actividades que se deben ejecutar, cuáles son las actividades puntuales que esos trabajadores deben realizar, ¿sí? No desviarse, no salirse de ese camino, no salirse de ese flujo, y cuáles son los resultados que por ende deberían alcanzar. Aquí este concepto está muy asociado con el siguiente, con el de formalización, porque en este mismo ejemplo que les estoy mencionando aplica. Cuando se define cuáles son estos elementos, es decir, los insumos, las actividades y los resultados esperados, estoy estandarizando el proceso. Estoy diciendo cómo debería funcionar el proceso de pies a cabeza. Pero debo soportarlo, porque eso no puede quedar en el aire, no puede quedar en las palabras, en que yo les diga a los trabajadores deben trabajar de esta y esta manera, ¿no? Sino que debo respaldar esa información en algo. Es aquí donde aparece el aporte de la documentación dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque cuando se documenta un proceso, se está dejando el soporte, el respaldo, de que esa manera, de que ese documento le permite a las organizaciones saber que esa es la forma estricta que debe ejecutarse el proceso. Y le va a decir, si se puede decir de esa manera, le va a transmitir al trabajador que él debe cumplir eso, ¿sí? Porque está allí, está documentado, así como se ha descrito que debe cumplirse esa actividad. Porque si eso queda en el aire, pues sencillamente los trabajadores pueden en algún momento salirse de ese proceso estructurado, ¿sí? Y decir que ellos no tenían conocimiento, que no lo sabían. Cuando nosotros respaldamos, cuando nosotros formalizamos esos lineamientos que se han dado, pues evitamos que ese tipo de escenarios se presenten, ¿vale? Cuarta dimensión, la centralización. Y esto está muy asociado con las organizaciones clásicas, ¿sí? Porque buscamos en las organizaciones tal vez un poco más modernas y que se deban actualmente a la dinámica de mercado, pues buscamos lo contrario, ¿no? Buscamos organizaciones descentralizadas, ¿no? Pero en este caso se buscaba la centralización. Y esto está asociado con los principios establecidos por Weber, ¿no? Weber hablaba en su momento de una burocracia ideal. ¿Y por qué hablaba de burocracia ideal? Porque es que esta centralización lo que busca es que el ejercicio de toma de decisiones se concentre en aquellas personas que tienen las competencias, tienen las herramientas y tienen la información para realizarlo de una manera óptima. Es decir, que esas decisiones que se tomen estarán enfocadas en satisfacer las necesidades de la organización, ¿sí? Personas que no cuenten con esas competencias o esa información puede que lleguen a tomar decisiones que afecten a la empresa. Con este concepto de centralización se concentra ese ejercicio de toma de decisiones en aquellas personas que podríamos decir que están capacitadas para desarrollar el ejercicio, ¿vale? Por eso Weber hablaba de una burocracia ideal, unos niveles jerárquicos dentro de la empresa que pues obligaban a ese ejercicio de escalamiento y de que la decisión se concentrase en aquellos que tenían una visión plena de la compañía y estaban en niveles óptimos de realizar esa toma de decisión, ¿vale? Siguiente dimensión, la quinta, es la configuración. Es puntualmente la forma que puede tomar la estructura para dinamizar su ejercicio de actividades dentro de la organización. Es decir, la manera como vamos a permitir que unas áreas de la organización, perdón, se relacionen unas con otras y que ese flujo de información sea coherente, ¿no? Igual que el flujo de toma de decisiones. Y el siguiente concepto es el tradicionalismo, el cual está muy asociado con los valores que puede involucrar la organización para el desarrollo de sus funciones. Valores que son propios obviamente de la organización, que muy seguramente, y esto está muy asociado con el concepto cultura organizacional, son valores que la organización puede apropiar, pero debemos tener en cuenta que siempre los valores de una empresa van a estar asociados a los del sistema social en el cual desarrolla sus funciones, ¿vale? Entonces, esos valores van a ser parte, un reflejo de la sociedad en el cual la empresa compite o bueno, se desarrolla y que a su vez pues repercute directamente en los trabajadores que hacen parte de la organización, ¿sí?
Siguiente elemento, las dimensiones organizativas. Vamos a ver cómo se presenta la evolución de muchos de los principios que habíamos visto hasta el momento. Dentro de las dimensiones organizativas, que también se conocen como las variables de diseño básico, en primer lugar nosotros podemos encontrar la asignación de tareas individuales. Y eso de asignación de tareas individuales, ¿a qué se asemeja? A algo que ya hemos conocido con anterioridad con el nombre de especialización o con el nombre mucho antes de división del trabajo, ¿sí? Esa asignación de tareas individuales no es más que definir puntualmente cuáles son las actividades específicas que debe desarrollar un individuo para de esa manera optimizar la productividad que puede llegar a alcanzar dicha persona dentro de su puesto de trabajo, ¿vale? Entonces empezamos a concebir cómo esta dinámica de diseño de las organizaciones tiene siempre presente el concepto de trabajo para darle una forma funcional, ¿no? Recordemos que la estructura funcional es tal vez el diseño estructural más clásico dentro de la administración de empresas, ¿no? Siguiente principio es la formalización. Esta formalización es la determinación de los niveles jerárquicos que va a tener la compañía, pero ya de una manera formal, ¿no? Como, por ejemplo, cuando nosotros establecemos un organigrama, ya cuando a partir de un respaldo damos por veracidad que esa es la forma como la organización va a desarrollar sus actividades, sus funciones, ¿sí? Entonces, de cierta manera, nos permitirá mostrar que en efecto eh, esa es la organización que ha decidido tener la empresa. Voy a repetir la palabra organización, ¿no? Esa es la organización que ha decidido tener la compañía para el desarrollo de sus actividades y para la articulación del funcionamiento de sus procesos, ¿vale? Y el siguiente principio o dimensión es la agrupación de tareas. ¿Qué significa esa agrupación de tareas? Bueno, también un concepto que pues, hasta el momento no habíamos visto en las variables de diseño, pero que sí habíamos visto en los principios de la administración, ¿no? Y es la agrupación de actividades dependiendo de la función que se tiene dentro de la empresa, la departamentalización. Lo que busca sencillamente es agrupar individuos de acuerdo a las funciones que desarrollan dentro de una empresa y de acuerdo también a las necesidades, ¿sí?, que tiene la empresa respecto a unos productos. Si dos colaboradores buscan desarrollar el mismo resultado y desarrollan actividades, funciones similares, son dos individuos que deberían estar coordinados y desarrollando su trabajo de manera engranada para optimizar ese resultado que se consiga, ¿vale? Entonces, esta departamentalización sencillamente lo que busca es la agrupación de esos esfuerzos para poder optimizar los resultados que pueda llegar a alcanzar una organización, ¿vale? Siguiente criterio es o son la parte de las dimensiones de variables de diseño básico, perdón, es la unidad de mando. ¿Qué significa ese concepto de unidad de mando? Que pues solamente va a existir un líder, un superior para cada subordinado. Recordemos que este concepto ya se rompe con el diseño de estructura matricial, ¿no?, que hablábamos la sesión anterior, donde pues mencionábamos que en muchas ocasiones un trabajador pudiese llegar a tener dos líderes, ¿no? Uno, el líder funcional, y otro, un líder del proyecto que esté desarrollando en su momento la empresa. Pero digamos que en el diseño básico de las organizaciones se busca que pues claramente eh, un subordinado solamente tenga un superior, para que sea ese superior quien se encargue de dar las instrucciones de trabajo.
Porque imagínense que ustedes tuviesen dos jefes y un jefe les diga una cosa y otro jefe les diga otra. Pues ustedes no sabrían qué hacer, ¿no? Bueno, esto incluso puede llegar a presentarse en empresas, pero lo ideal es que no. Lo ideal es que la persona sepa, de acuerdo a su estructura, quién es su jefe y a quién debe seguir indicaciones, ¿vale? Segundo principio es el ángulo de control. El ángulo de control sencillamente busca identificar el número de subordinados que es el óptimo para que tenga cada superior, ¿sí? Entre más subordinados tenga un superior, menor será el tiempo que ese superior puede dedicarle a ese subordinado. Entre menor sea el número de subordinados, pues mayor tiempo y tiempo de calidad podrá dedicarle cada superior a esos individuos, ¿vale? No significa tampoco llegar al punto de pensar que pues cada subordinado, perdón, cada superior solamente debería tener un subordinado. No, todas las actividades son distintas, no existe un número mágico, todas las labores requieren de un seguimiento particular y ese es el secreto, de estudiar cuál es el número adecuado para que en cada caso pues se le asignen un número de subordinados que le permitan también a ese superior desarrollar ese ejercicio de seguimiento de manera adecuada, ¿vale? Y siguiente principio es la departamentalización. Bueno, los siguientes dos principios son elementos que ya hasta el momento hemos visto. División del trabajo hace parte de los elementos que hasta el momento hemos visto en las tres dimensiones, ¿sí? Organizativas, lo hemos visto, la división del trabajo, y en dos de ellas hemos visto la departamentalización. Estos son principios, como lo he mencionado, principios básicos de la administración. La división del trabajo es un elemento fundamental como principio de la administración clásica, y la departamentalización también hace parte de uno de esos principios de la administración que le dan forma a la dinámica de las organizaciones, ¿vale? Ahora, ¿qué son los modelos estructurales? Nosotros en este apartado vamos a poder abordar eh, cuatro de ellos: el modelo autocrático, el modelo de custodia, el modelo de apoyo y el modelo colegial, ¿vale? Entonces, el primero que abordaremos es el modelo autocrático. ¿De qué se trata este modelo autocrático? Este modelo autocrático se concentra en la fuerza combinada que pueden aportar los conocimientos de los empleados sobre una problemática particular. Es un relacionamiento que existe o que busca desarrollarse entre el individuo y la empresa. Todos estos modelos son modelos de gestión de las compañías que buscan no otra cosa sino maximizar esa relación entre individuo y la empresa, ¿vale? Porque es que a lo largo de los años, inicialmente, los individuos eran vistos en las organizaciones como un elemento, eh, digamos que indispensable, ¿no? Como las máquinas, ¿sí? Como un elemento que se puede reemplazar fácilmente. Pero con el tiempo, las organizaciones empezaron a identificar algunos aspectos que no era tan sencillo de reemplazar. Algunas aptitudes, compromisos, liderazgos, conocimiento, que no era tan sencillo de reemplazar con otro individuo, ¿vale? En tal sentido, empezaron a diseñarse modelos para gestionar al personal humano de tal manera que se maximizara, como lo digo, esa relación entre el individuo y la organización. El primero de esos modelos entonces es el modelo autocrático, que se concentra en la identificación de las necesidades de los empleados y también en la identificación de las mutaciones que se presentan. Este modelo obviamente se concentra en los cambios que pueden llegar a presentarse, pueden llegar a desarrollarse dentro de la sociedad. Y este es un principio básico que deberían entender las organizaciones. Los trabajadores que hacen parte de una empresa, que hacen parte de una organización, son parte también de la sociedad. Una organización es un conjunto de individuos que hacen parte de una macrosociedad que llegan a un microsistema
a compartir con otras personas que tienen gustos diferentes, creencias religiosas distintas, razas distintas, ¿sí? Creencias políticas diferentes, hobbies distintos, ¿sí? Son un ecosistema particular cada organización. Y generalmente las mutaciones que se presentan en el entorno organizacional repercuten también en esas personas, porque esas personas hacen parte de ese macrosistema, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los eventos que han venido desarrollándose en el último año en Colombia, ¿sí? Las organizaciones deben identificar que sus trabajadores no son ajenos a esa situación, son parte de esos cambios sociales que se han desarrollado y que se han presentado. Entonces, debe existir por parte de la organización una preocupación en entender y en identificar esas mutaciones de la perspectiva y las mutaciones en las necesidades de sus empleados, ¿vale? El modelo de custodia depende mucho del músculo financiero que tenga la organización, porque realmente lo que busca es que el trabajador sienta que depende directamente de la empresa, más no del líder o del jefe directo que tiene. ¿Cuántos de nosotros en muchas ocasiones tenemos la sensación que dependemos es directamente del jefe? ¿Sí? Porque hasta allí va el limitante de nuestro trabajo, ¿sí? Porque en muchas ocasiones no tenemos ningún otro tipo de relación con demás apartados de la organización, sino que nos limitamos únicamente al jefe directo. Pues este modelo busca es que de manera transversal en toda la organización, cada colaborador, cada trabajador tenga una sensación que su actividad, su empleo depende directamente es de quien de la organización, ¿sí? Que no depende es del trabajador, ¿vale? Perdón, del jefe, sino que depende directamente de la organización. Acá puede, de entre otras estrategias, desarrollarse actividades de beneficio por parte de la empresa, de aportar elementos adicionales a lo que se le ofrece normalmente al trabajador. Y esto también puede llegar a repercutir en un aumento del compromiso. Aquí está muy asociado esos criterios de, de contrato psicológico, ¿no? Recordemos que entre la organización y el individuo hay una relación recíproca. El individuo le ofrece a la organización su trabajo, su esfuerzo, ¿sí? Para que la organización consiga unos objetivos particulares y viceversa. La organización le ofrece al trabajador un salario, una remuneración para que él alcance sus objetivos individuales, ¿vale? Ahora bien, cuando la organización da un plus, da algo más, eso el trabajador lo puede identificar como algo eh, que la organización le está dando para que él consiga sus objetivos individuales, lo que el trabajador puede verlo como un aumento de su beneficio y también se va a preocupar para que la organización en efecto también consiga de mejor forma sus objetivos. Entonces va a dar también un plus más. Eso se conoce comúnmente como contrato psicológico. Todos los elementos que están fuera del contrato formal y escrito. Algún beneficio adicional. Siguiente modelo, hablamos del modelo de apoyo. Este modelo de apoyo está concentrado en los liderazgos que hay al interior de la organización. Y es que el liderazgo es algo que la organización siempre, bueno, las organizaciones a lo largo de los años se han preocupado por dominar. Hay dos tipos de liderazgos que pueden llegar a presentarse dentro de las empresas, los estructurales y los naturales. O en otras palabras, los formales o los informales. Dentro de las empresas pueden formarse dos tipos de grupos. Los grupos formales, que precisamente están dados a partir de la estructura y del diseño organizacional, ¿sí? Por ejemplo, si yo pertenezco a un área de procesos y calidad, mi grupo formal es esa área, las personas que pertenezcan al área de procesos y calidad. Pero también existen grupos informales, grupos que se crean al interior de la empresa, sencillamente eh, por gustos afines, por relaciones que se dan de amistad, ¿sí? Entre colaboradores de una organización, ¿sí? Se crean esos grupos
informales. Incluso, pues no sé, ¿cuántos de nosotros hemos tenido amigos en trabajos, compañeros, con quienes nosotros no tenemos ninguna actividad laboral, ¿sí? Pero son las personas con las que compartimos en nuestros espacios de almuerzo, en nuestros espacios de descanso. ¿Sí? Esos son estos grupos informales. Entonces, el dominio del liderazgo formal se da de manera natural en la empresa, ¿sí? Porque hace parte de la estructura de la organización. Entonces, ya ese líder es una persona que tiene un arraigo mayor eh, sobre la empresa que sus subordinados, ¿sí? Entonces, normalmente ese es un liderazgo que es fácil de dominar. Pero el liderazgo informal, ¿no? Es el liderazgo natural. Esas personas que son líderes de algunos grupos informales pueden repercutir directamente en el compromiso y en los resultados que alcanzan esos individuos. Entonces es allí donde las empresas buscan identificar esos líderes naturales y tratar de llevarlos o de concentrarlos hacia los objetivos de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿esto en qué puede repercutir? En que ese líder natural motive a los trabajadores a conseguir los resultados de la organización y no al contrario, ¿no? No que sea un líder que por allí tenga una mala percepción o una mala idea de la empresa y que contagie a sus demás compañeros de esa mentalidad. No, se busca es totalmente lo contrario, ¿vale? Dominar ese liderazgo y enfocar los esfuerzos de ese líder como los esfuerzos de todos sus demás allegados hacia los compromisos de la empresa. Y el último modelo es el modelo colegial, que está concentrado en generar una sensación de compañerismo. Este modelo colegial está, digamos que, sustentado en una adecuada política de comunicación, ¿sí? Este modelo colegial, sencillamente, a partir de la comunicación, busca que el trabajador se sienta parte de la empresa, como si fuese, en otras palabras, accionista, dueño de la organización. Entonces, por ejemplo, se elimina la palabra empleado, se habla de colaborador, de compañero, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona que se siente parte de la empresa, pues va a ser parte suya los compromisos de esa organización, ¿sí? Si yo tengo una empresa y yo soy dueño de una organización, pues me voy a preocupar o voy a buscar con todo mi esfuerzo que esa organización cumpla unos objetivos, ¿no? Pues eso es lo que buscan las empresas, que el individuo se sienta parte y que haga como suyo los objetivos de la organización, ¿vale? Bien, mis estimados estudios, lo último que vamos a mencionar en el desarrollo de esta sesión sincrónica son el flujo de vida de las organizaciones, el ciclo de vida. Les hablé hace algún momento. Yo espero que en el trabajo que ustedes desarrollen no solamente se concentren en esto, que es el ciclo de vida de los productos. Nacimiento, crecimiento, madurez y muerte. No. En el caso de las organizaciones, hay muchísimas más fases, dependiendo de la dinámica que se aborde. Por ejemplo, la organización no aparece de un momento a otro, no nace porque sí. Hay una fase previa, una fase de concepción, ¿no? Una fase en la cual se realizan diferentes estudios, se evalúa la factibilidad de llevar a cabo esa organización, ¿no? Antes de iniciar, ¿no? Hay una formalización, un nacimiento, una inmersión en el mercado, un crecimiento, una madurez. Y no podemos decir que después de la madurez inmediatamente hay una fase de, de muerte, porque en muchas ocasiones hay un renacimiento, hay una búsqueda estratégica de encontrar alternativas de negocio. ¿Cuántas organizaciones, por ejemplo, en la pandemia, organizaciones que se dedicaban, no sé, a elaborar ropa de seguridad industrial y al tener, digamos que bloqueo de actividades durante la pandemia, se dedicaron a elaborar tapabocas, ¿no? Entonces esto es una reinvención en las actividades, un renacimiento de la organización para continuar siendo competitivo dentro del mercado. Entonces la idea en esa actividad es que ustedes investiguen cuáles son los diferentes escenarios y las diferentes etapas por las cuales puede atravesar una organización en su historia. No es el mismo ciclo, puede que sigan ciclos totalmente distintos. Como lo digo, esta va a depender de las decisiones estratégicas que tomen los líderes de cada organización, ¿vale? Mis estimados estudiosos, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier comentario en el cual yo les pueda colaborar, no duden en inscribirme por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Nuevamente la recomendación, por favor no olviden ingresar cada uno
al plan de formación, verificar las actividades, verificar los espacios y con tiempo, por favor, realizar cualquier tipo de consulta, ¿vale? Les agradezco muchísimo la atención. Eh, Nuevamente les reitero, cualquier novedad, cualquier comentario, por favor, envíenlo por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Muchísimas gracias y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.